Entonces, también en este caso se incorporarían los comentarios y pasaríamos entonces al grupo de seguridad y desastres naturales. Buenas tardes, aprovecho para agradecer a la OEA por la oportunidad de tener esta experiencia. Esperamos que todas las opiniones recogidas en el grupo pues puedan sentirse representados, y en esa línea nosotros queremos iniciar con que nosotros, como actores sociales de las Américas, comprometidos con la responsabilidad histórica de defender el sistema interamericano y sus instituciones en el marco de la seguridad de la región, sostenemos que la seguridad no es cuestión exclusiva ni fundamentalmente policiva o militar, es de orden social y como tal debe ser tratada. Partimos de una concepción integral de que ésta comprende dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales, entre otras. La sostenibilidad de la seguridad se fundamenta en la vigencia y protección integral de los derechos humanos, en el fortalecimiento de la democracia y en la superación de las graves situaciones de inequidad, exclusión y pobreza. Para afrontar la grave situación de violencias e inseguridades que afecta a los países de nuestro continente e incluso algunos de los desastres llamados naturales, se requiere una redefinición de las políticas públicas con amplia participación de la población, sin discriminación por condición de género, etnia, raza, religión, orientación sexual, edad, discapacidad, situación económica y social. Proponemos se reafirme la institucionalidad de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus recomendaciones, las 6 cumbres de las Américas, las asambleas generales y todas las resoluciones emanadas de estas y de las sesiones de los jefes de Estado. Estas como pilar fundamental de la construcción de estrategias de intervención para prevenir la delincuencia, apoyo a la seguridad con principios democráticos y la soberanía de nuestras naciones. Animamos a seguir el trabajo en el marco del derecho internacional público en beneficio de la paz, convivencia y desarrollo humano que permita la convivencia pacífica de los ciudadanos de las Américas y con el resto del mundo. Invocamos el Pacto de Roig, que desde hace 7 décadas se compromete con la a toda la región y cataliza diversas formas de violencia conjuntamente con el crimen organizado. Es indispensable, pues, evaluar los resultados de la política sobre drogas y adelantar un debate serio e informado para la adopción de estrategias más adecuadas y humanas para enfrentarlo. Vemos con preocupación la situación de las naciones centroamericanas e instamos a la solidaridad continental para evitar el deterioro de su situación. Los actores sociales de los diferentes países del comité presentes en la 6ª cumbre expresamos nuestra preocupación por la persistencia del conflicto armado interno en Colombia y manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano que padece de las consecuencias de esta situación. Hacemos un llamado a la búsqueda de la salida política negociada. Y en esto, pues nuestras propuestas son las siguientes. Gracias, Alma. Hemos sintetizado como se nos pidió, hemos sistematizado tanto seguridad ciudadana y desastres. Las propuestas son brindar prioridad a la implementación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, desde una perspectiva integral, tomando en consideración los aportes de la sociedad civil. Propiciamos al establecimiento de un diálogo sobre despenalización de drogas basado en evidencias. Proponemos frenar todas las formas de violencia y tomar como perspectiva una cultura de paz que conlleve a la transformación del ser humano y que haya respeto tanto a niños, niñas y adolescentes. Incidimos en que se procuren aspectos psicopedagógicos y psicosociales para llevar una vida digna, asimismo en el aspecto jurídico y psicoeconómico, tratando de evitar la delincuencia. Propiciar indicadores en el hemisferio en programas dedicados a la protección de derechos a niños, niñas y adolescentes, generando un marco legal a favor de la paz para la no violencia en el hemisferio. Proponemos que en los países afectados por catástrofes propiciemos mecanismos y normativas de apoyo inmediato a los damnificados, garantizando sus derechos.
Propendemos la institucionalización de los mandatos, fortaleciendo el sistema interamericano de derechos humanos, mejorando el seguimiento y monitoreo de la sociedad civil. Mejorar las condiciones carcelarias de la región interamericana, brindando protección diferenciada a mujeres privadas de libertad en su higiene personal. Propender la educación básica y para adultos, que nuestros gobiernos designen a las autoridades competentes para este cometido. Implementar una red interamericana de gestión del riesgo, formando jóvenes en primeros auxilios y una capacitación permanente a médicos y paramédicos. Construcción de un sistema para evitar los desastres con participación de la academia, colegios profesionales y participación plena de la sociedad civil. Fortalecer a los cuerpos de bomberos de las naciones, brindándoles los respectivos presupuestos. Brindar apoyo a los gobiernos en crisis, tanto en el tema de terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, desde el marco legal con abordajes integrales para la construcción de una cultura de paz, generando y formando y capacitando grupos de expertos, que la sociedad civil participe pues plenamente y garantice que sea en el marco de los derechos humanos. Implementar un observatorio interamericano que registre de manera homogénea las disímiles estadísticas generadas por los países de la región con el apoyo de la sociedad civil. Reducir las vulnerabilidades y amenazas de la región, brindando especial atención a niños, mujeres y discapacitados, articulados a una red interamericana de gestión del riesgo de desastres. No debe existir un divorcio entre gobierno y sociedad civil. Debe exigirse al Estado el verdadero rol en tema de seguridad ciudadana, generando protección de derechos, incorporando los movimientos sociales de manera formal en los debates y no solamente a las ONGs. Inclusión de recursos de voluntariado, que los Estados los tomen en cuenta como un tema transversal de participación en todas las temáticas. Implementar un centro de integración social de las Américas con sede en cada uno de los países, con participación de la sociedad civil, academia, sector empresarial y propiciar entornos de desarrollo sostenible. Controlar y regular las TICs para evitar su uso inadecuado. Y finalmente, implementar un sistema interamericano de alerta temprana con enfoque de conocimientos ancestrales y gestión del conocimiento en gestión del riesgo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, también, por favor, observaciones muy... Es que yo creo que le pagué. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, también, por favor, comentarios muy puntuales, muy precisos. Aquí, acá. Juliana Reimer de Lima. Mi propuesta es más directa a los planes de gobierno, se incluya y se diseñe y se expanda a la ejecución de un plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático que sea ya también adaptado a cada país, a un plan regional de adaptación y mitigación al cambio climático en el tema de la adaptación, políticas de gestión de los recursos hídricos, políticas de agricultura para la seguridad alimentaria y políticas de salud. Y en la de prevención, toda una corriente que incluya los ministerios de defensa, las fuerzas policiales y los bomberos, y la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias, soy Raquel Pielinec, por Inclusión Internacional. Cambiar el término discapacitados por personas con discapacidad, por favor. Sí, personas con discapacidad. Gracias. William Martínez, Cardenal, Tunja, Boyacá, Colombia. Dentro de las propuestas para seguridad es importante tomar en cuenta un aspecto pedagógico para los jóvenes que hacen parte de las pandillas, que hacen parte de las poblaciones con riesgo de consumo
de sustancias y de participación en violencia callejera, y también un sistema de prevención del bullying al interior de los colegios, que sea como una política también a nivel continental. Gracias al plenario. Mi nombre es Simeón Jaliri Mamane, representante de la delegación de Bolivia. Habíamos planteado, delegación boliviana, que la coca no es en su estado natural cocaína, y por ende nosotros vamos a plantear de la misma manera, quizás nos ha insertado, que se despenalice el acullico de nuestra hoja sagrada, que es en su estado natural, no es droga. Entonces esto quizás nos ha insertado en la sugerencia que hemos propuesto, y quisiéramos que se inserte la despenalización de acullico de nuestra hoja sagrada de coca. Gracias. Hola. Mi nombre es Karina Banfi, de la Alianza Regional para la Libre Expresión e Información, y surgió una duda con respecto al término que utilizaron de controlar las TICs para su uso adecuado. Creemos que esta conceptualización abierta puede traer suspicacias, principalmente de discriminación y de regulaciones sobre el Internet, que tenemos que tener en cuenta que tanto la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la ONU han declarado que el acceso a Internet es un derecho humano. Entonces, me gustaría que pudieran especificar a qué se refieren, y si no, suprimir esta frase, porque habilitaría a los gobiernos a restringir aún más el acceso y la penalidad del uso de esta herramienta. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Marcelo Ferreira, de la coalición LGBT con trabajo en la OEA. Solamente una recomendación en el primer párrafo, donde se menciona todas las condiciones discriminatorias de los grupos que son afectados por las políticas de seguridad malentendidas de los estados, donde se menciona la orientación sexual, las personas con discapacidad, etcétera, se incluya también la identidad de género como categoría, porque las personas transexuales y travestis son las principales víctimas de las políticas de seguridad malentendidas por los estados. Ay, perdón. Y tendríamos que pasar entonces a la otra. Sí, buenas tardes. Luis Cedeño, de la Asociación Civil Paz Activa. Solo quería, si puede incluir el tema del costo de la violencia. Por lo menos en nuestro país representa casi 30 puntos de Producto Interno Bruto, y en el caso de Venezuela, el gobierno solo invierte el 1% de su presupuesto en seguridad pública. Queremos resaltar que a los estados que inviertan un nivel importante de su presupuesto nacional en seguridad pública, pero haciendo énfasis en lo que son programas de prevención de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es María Araceli García Carrasco, México, Tijuana, Asociación Colibrí. Solo puntualizar, extender un poquito más en qué consiste el Pacto Roerich, que ya quedó asentado en la Mesa de Seguridad Ciudadana. La bandera de la paz es del Pacto Roerich, firmado el 15 de abril de 1935. Este 15 de abril se cumplen 77 años donde 23 países de América Latina la firman, y es ya una declaración del Grupo Interparlamentario que se está presentando el día a nuestros jefes de Estado, y lo que simboliza es un círculo color magenta con 3 círculos del mismo color,
significa el círculo que encierra, que engloba las tres esferas, la humanidad misma, donde cultura, ciencia y religión prevalezcan y sean respetados en todos los países de Latinoamérica para la construcción de una cultura de paz y no violencia entre los pueblos, englobando todas las formas de violencia y todas sus categorías. Por lo tanto, ya está firmado, ya es un pacto vigente aún, y esto es muy importante porque se engloban todas las problemáticas que ya se acentuaron en las mesas de trabajo, desde América del Sur con el problema de nuestros hermanos argentinos, con el problema de las Islas de las Malvinas y cada una de las problemáticas que se han acentuado. Este es el Pacto Rorich de la Bandera de la Paz. Construye paz en el corazón de cada persona. Muchas gracias, señora. Tenemos 2 intervenciones más. Les solicito que por favor sean sumamente breves aquí y allá atrás el señor de negro. Y ahora sí, después tenemos que pasar a la sección de derechos humanos. Mi nombre es Olga Lucía Gómez de la Fundación País Libre, que trabaja con víctimas de secuestro. La propuesta es muy concreta. En cada parte donde digan trata de personas, incluir el crimen del secuestro, ya que es una amenaza y un delito transnacional que está afectando a todo el continente. Gracias. Bien, mi nombre es Andrés Piazza, soy responsable de Relaciones Externas del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe, la CNIC. Quería preguntar 2 cosas. En primer lugar, ¿cómo se procede, cómo está previsto en la dinámica cuando un texto, una recomendación es opuesta a la de otro grupo? Por ejemplo, esto que mencionaba, esta frase de controlar Internet del grupo de seguridad, no solamente se contrapone con algunas declaraciones de Naciones Unidas previas, sino, por ejemplo, con la conclusión central, troncal del grupo de tecnología, que tiene que ver con citar la agenda de Túnez, citar una ponderación positiva sobre cómo se está llevando adelante la gobernanza de Internet actual, con un modelo multiparticipativo de múltiples sectores, con la sociedad civil y el sector privado y la academia incluido, y con una red libre, neutral, en donde los contenidos puedan fluir libremente como la conocemos actualmente. Entonces, es una sugerencia que tiene un carácter totalmente opuesto con el centro de lo que es el consejo de uno de los grupos, y no tenemos un mecanismo para poder hacer coherentes nuestros mensajes. Nada más eso. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a los planteamientos con respecto a derechos humanos y democracia. Hola, muy buenas tardes. El grupo de organizaciones y coaliciones que trabajamos sobre los temas de derechos humanos y democracia estamos respondiendo a una coyuntura de la región, de una crisis en los temas de derechos humanos y también de un embate muy fuerte en una gran parte de los países frente al sistema interamericano de protección de derechos humanos, así como al debilitamiento de los mecanismos de protección de la democracia. Muchas de las organizaciones que estamos interesadas en trabajar de manera más visible este tema, venimos con una trayectoria de defensa de movimientos sociales, articulaciones de víctimas, con un trabajo sostenido en los temas de democracia, como por ejemplo la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Hay 5 redes que trabajan con el tema de afrodescendientes. Hay un grupo importantísimo de organizaciones que trabajan con los temas de LGBTI, que son 28 organizaciones. Un importante grupo de organizaciones que están vinculadas específicamente
al tema de acceso a la información. Hay una red también que cubre muchísimos de los países de la región y tiene decenas de organizaciones y organizaciones que trabajan con los temas de derechos humanos, de libertad de expresión, organizaciones que representamos a miles de víctimas ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y que hacemos uso sostenido del sistema interamericano. Algunas de las cuestiones que están en juego en esta coyuntura regional y que han sido objeto de discusión tiene que ver con para qué tiene que servir el sistema regional de protección y el sentido de algunos de sus instrumentos de trabajo para la promoción y defensa de derechos humanos. Algunos de los pueblos indígenas que están acompañando a la cumbre en el salón de al lado han estado trabajando de manera muy fuerte el tema de derecho a la consulta y territorio. Hay organizaciones de mujeres que están aquí presentes y cuyos temas centrales se plasman en algunas de las recomendaciones de este grupo que han venido trabajando en los temas de violencia de género, en los temas de acceso a la información con temas de derechos reproductivos, en temas de no discriminación, de derecho a la salud. Entonces, básicamente ese grupo de organizaciones lo que tratamos de hacer es recoger de una manera que no es exhaustiva algunas de las preocupaciones centrales sobre el tema de derechos humanos y democracia. Claramente el texto que consensuamos no puede ser exhaustivo porque los problemas son inmensos todavía en nuestra región y tuvimos en cuenta que había una mesa específica sobre el tema de inequidad y pobreza y una mesa específica sobre seguridad, entonces intentamos trabajar algunos de los ejes temáticos centrales y el tema general de mecanismos de protección internacional y Carta Democrática, así como los temas de desigualdad estructural y discriminación y acceso a la información que estaban menos visibilizados en los otros espacios. Les voy a dar la palabra a mi colega y amigo Andrés para que él se pueda explayar, bueno, o por lo menos resumir, claro, explayar en los 2 minutos que nos regala Francisca para recorrerles los temas centrales que estaríamos trabajando en este documento consensuado y para escuchar también sus sugerencias. Antes de empezar me mostraron el papel de los minutos ya, pero bien, lo intentaremos. Gracias. No, ¿cuáles son los ejes principales que estamos trabajando y que creemos que son importantes de poder mañana relacionarlo? Participación ciudadana, hablar sobre la preocupación que tenemos de los defensores y defensoras de derechos humanos y todo lo que se está gatillando a nivel internacional. Las criminalizaciones de la protesta social que está ocurriendo fuertemente en varios países de Latinoamérica. La exclusión social, la invisibilidad, el tema de la diversidad sexual, racismo, la libertad de expresión tan fundamental para todas las organizaciones de la sociedad civil. Que funcione efectivamente y en forma efectiva además la protección regional e internacional, tanto en la Comisión, la Corte de Derechos Humanos, la implementación de la Carta Democrática, un instrumento que deberíamos conocer todas las organizaciones de la sociedad civil, pero que hay que empezar a hacer un seguimiento y hacerla efectiva. Los derechos sexuales y derechos reproductivos de todos y todas sin discriminación. Y la discriminación, me están soplando acá atrás, la discriminación estructural, que es otro de los temas que también tenemos que
Sí, antes de darles la palabra, mi sugerencia sería que quizás, como en los otros grupos de trabajo, va a haber que sintetizar algunas cosas que quizás ustedes puedan tomar los temas específicos de propuestas de derechos humanos que están ahí, claro, en acuerdo con los grupos. Entonces, trataré de empatar con esta sugerencia el grupo anterior y el actual, que habló sobre derecho. En el marco del derecho al desarrollo, pienso que ese es un punto que hay que priorizarla. Y dentro de ese marco de derecho al desarrollo, pienso que el grupo anterior debería incluir la seguridad colectiva en las Américas. Y ello requiere la reducción, el desarme. Y pues varios países, ustedes saben que están incrementando la compra y la adquisición de armamento, lo cual debería más bien reducirse en vez de aumentar. A ver, muy buenas tardes, mi nombre es Armando, pertenezco a la organización ONALDEP. Yo quiero incluir un punto muy importante que es la parte de la corrupción a nivel global. También yo creo que eso debe ser implementado en el documento para poderlo debatir. Gracias. Hola, mi nombre es Luis Eduardo Arceo de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Yo creo en este punto hay una recomendación muy importante que Francia lo trata de hacer. Hacer más propuestas en este momento, incluso con personas que a lo mejor no estuvieron en las otras comisiones, no es prudente. Ella lo ha dicho varias veces, aquí lo que hay que pensar es cómo en 3 minutos, 3 minutos y medio, decimos lo más importante, que no significa que es lo de todos y todas. Hay una experiencia, la Comisión de Seguridad trajo, si ustedes se dan cuenta, 2 documentos. El primero que se leyó es como la síntesis de lo más relevante de la comisión y luego las compañeras hicieron la relación de las propuestas también más relevantes. Aquí hay que recordarles algo a los que no han estado en este proceso. Una cosa es lo que se diga mañana y otra cosa es lo que la relatoría recoge de todas y todos. Va a estar incluido todo. Ahí va a estar incluido en el documento que se le entrega a Jorge, a la OEA, a todo el mundo. Eso es importante. Tengan la plena seguridad que las compañeras hicieron un esfuerzo con la relatoría. Lo que no podemos, por solo problema físico, es que en 3 minutos digamos absolutamente todas las cosas. Insisto, el mejor ejemplo es del Grupo de Seguridad, que intentó un primer documento de resumen de lo más fundamental, que es, digamos, la base de lo que se va a decir mañana, intentando hacerlo en 3 minutos, los 3 minutos que tengan. Es un llamado para que entendamos que ese es el procedimiento. No nos gusta. Quisiéramos que nos dieran 10 minutos a cada comisión Jorge, pero Jorge se vuelve loco con eso. Pero entendamos ese proceso que es muy importante porque las angustias de cada uno es entendible, pero también entiendan que hay que hacer una cosa muy proactiva. Thank you very much. At last, my Muchísimas gracias. Yo quisiera reiterar lo que se dijo hace un momento sobre la cumbre latinoamericana. Como hay 8 personas presentando y no lo han hecho en inglés, yo me siento discriminada, pero creo que si nosotros vamos a hacerle recomendaciones a nuestros estados, tenemos que poner en práctica lo que nosotros predicamos. Entonces yo sé que esto es algo
algo que se les pasó y los disculpo por eso, pero cuando hablamos de derechos, creo que debemos hablar de las responsabilidades que emanan de esos derechos, porque no hay derechos sin responsabilidades. Cuando nosotros buscamos derechos para un grupo, debemos de asegurarnos de no estar invadiendo los derechos de otros. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Efraín Mollo, de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Bolivia. Solamente dos puntualizaciones. Es cierto el hermano cuando dice no se puede involucrar muchos puntos, diremos, en un acuerdo en este marco de la cumbre, pero lamentablemente para algunos el tiempo será corto. Pero hay necesidades que a veces no han sido atendidas y es lo que queremos que también escuchen los mandatarios. Yo creo que en el anterior punto no me dejó hablar la hermana, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana y desastres. Los desastres no son consecuencia, o sea, no son las causas del enfermo. O sea, los pueblos latinoamericanos no son los que hemos hecho el desastre, sino son las consecuencias del mal manejo del primer mundo respecto a los recursos, respecto a la forma de emisión de gases, etcétera, etcétera. Y creo que esta cumbre debería de exigir a los países del primer mundo a cumplir, a firmar los acuerdos y compromisos sobre la emisión de gases. Solo esa forma de poder proteger a este mundo nos va a permitir tener un mundo mejor hacia adelante. Y creo que es un elemento fundamental que esta cumbre debería de pedir a los países a responder, a respetar los acuerdos que hemos firmado los países latinoamericanos. En el otro punto, yo creo que un marco democrático en este momento es lo que está pasando con las hermanas, con los hijos, con nuestras niñas. El tema de la lucha contra la trata y tráfico de personas. Y creo que es un derecho democrático que los países latinoamericanos trabajemos de manera conjunta en esta lucha contra este flagelo, donde lamentablemente las redes sociales, las redes que están incorporadas son abogados, jueces, fiscales, policías, etcétera, etcétera. Y creo que de manera conjunta los hermanos latinoamericanos tenemos que ir contra este flagelo. Muchas gracias, hermanos. Las dos personas que habían pedido la palabra. Yo, sobre el tema de derechos humanos que involucra el tema de democracia y nos involucra mucho el trabajo de nosotros, lo que quería es darles un planteamiento. El tema se incluye en esta cumbre y se incluye en esta conversación por un trabajo de diferentes organizaciones que muchos formamos parte, que manifiesta esta preocupación a la OEA y le plantea a Jorge Sanín la preocupación, y Jorge empieza a negociar para que este tema se incluya. Es un agradecimiento directo a Jorge para que el tema se incluya y podamos tener esta voz que nos incluya a todos, porque todos somos organizaciones que trabajan democracia y derechos humanos. Yo creo que además de esto deberíamos elevar una solicitud para que en las próximas cumbres o en las próximas asambleas el tema de democracia y derechos humanos esté presente, pero esté presente de manera oficial dentro de estos temas. Yo creo que, como dicen, si queremos incluir todo, no va a ser posible porque son 2 minutos y medio. Entonces tenemos que tener una síntesis en este documento que podamos elaborar para que sea efectivo. Fila a mano derecha. Por favor, párese la persona que ha pedido la palabra. Por favor, para que la identifiquen. De la Red Latinoamericana del Caribe para la Democracia. Yo creo que una de las cosas sobre las cuales tenemos que hacer énfasis las mujeres en situación de conflicto armado, en el tema de derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario, es el tema de la utilización de la violación como arma de guerra y la utilización de la violación como una forma de detener a las defensoras y defensores de derechos humanos. Me parece que este tema es muy importante, debe recalcarse y debe quedar incluido, porque es la situación de las mujeres en conflicto, pero también la situación de las mujeres en México, de las mujeres que están sufriendo la persecución y las consecuencias del narcotráfico en México.
Entonces yo quiero llamar la atención sobre eso. Finalmente, si me permiten, quiero invitar a toda la sociedad civil a que se unan a la campaña de Stop, de detener la violación en conflicto armado, de las que apoyan las noveles de paz, Stop Rape in Conflict. Gracias. De verde, y ya voy para acá. Serían 2 intervenciones más, por favor, porque también tenemos que escoger las personas que van a representar a cada uno de los grupos. Gracias. Bueno, nosotros celebramos la Mesa de Derechos Humanos desde la población afrodescendiente y me parece muy importante que se incluya el tema de racismo en derechos humanos. Nos gustaría poder aportarles un poco más. Aquí en Colombia hemos tenido una experiencia muy importante para la aprobación de una ley que penalizó los actos de discriminación racial, racismo y otros tipos de discriminación. Importante incluir en ese punto la xenofobia, que también nos afecta interamericanamente porque hemos visto casos que por ser de un país u otro, siendo vecinos, siendo hermanos, nos discriminamos. Entonces la xenofobia también es un punto que se puede recoger ahí, y los otros tipos de discriminación y el racismo específicamente, y estamos a disposición para colaborar. Gracias. Creo que tenemos que tomar también la decisión sobre cuáles van a ser las personas que van a representar a los grupos. Mi nombre es Salvador Ortega. Ayer hice una intervención con la propuesta de que se les haga a los gobiernos que nombren un ombudsman sectorial. Esto es con el fin de apoyar a la gente más humilde y más pobre en defender sus derechos elementales, que todos sabemos que son 30. Los más importantes, como es agua, drenaje, comunicación, no los tienen en las áreas más pobres. Y de eso se trata el defensor civil, que sea del gobierno un nombramiento especial para que puedan defender a la gente más pobre. Si logramos que todos los gobiernos reconozcan al ombudsman sectorial, que no es del gobierno, que no recibe dinero del gobierno ni pertenece a ningún partido, es una persona neutral que va a luchar por la gente más pobre, que va a luchar para que los recursos lleguen a las áreas a donde hace falta educación, a donde hace falta salud, a donde hace falta agua. Es decir, si la sociedad civil adopta esa personalidad que en México nació y que es el defender, en este caso, al micro y pequeño empresario, no quiere decir que no puedan defender a la gente más pobre. Los recursos ahí están. Lo que pasa es que de qué nos sirven que hagan unas estatuas o que hagan algo para su partido, y es una injusticia cuando gente en toda Latinoamérica a veces no tiene acceso a la salud y se mueren niños y se mueren señoras de parto porque no hay nadie que las atienda. Es una injusticia. Debemos de proponerle a los gobiernos que reconozcan oficialmente al ombudsman civil, es decir, sectorial, no del mismo gobierno, porque del mismo gobierno todos sabemos, reciben dinero y puede haber la tendencia a que no critiquen o que no hagan un buen trabajo. Solicito que se les pida a los gobiernos que reconozcan al ombudsman sectorial en cada uno de los países para luchar por los pobres. Gracias. Atrás. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Rego, soy representante de la sociedad civil en Colombia del departamento de Antioquia. Quiero llamar la atención de manera reiterativa frente al cumplimiento de las metas de los objetivos del milenio. Quiero repetir esa preocupación nuestra porque pues en Colombia es obligación de ley cumplir las metas de los objetivos del milenio y hay presupuesto asignado a cada gobierno local y regional para que cumpla los objetivos del milenio.
desafortunadamente, y lo digo bajo mi responsabilidad, no queriendo comprometer la opinión de nadie, la corrupción de manera dramática y al omitir el cumplimiento de las metas, al destinar los dineros a otros fines, está asesinando por omisión a los niños a los cuales no les entregó vacunas. Está asesinando por omisión al no dar el tratamiento a los enfermos de SIDA. Está asesinando por omisión a aquellos pueblos a los cuales no les está dotando de agua potable. Todas esas omisiones están haciendo que nuestros pueblos vivan cada vez más pobres, que haya menos oportunidades laborales, como lo dice el octavo objetivo de desarrollo del milenio. Cada uno de ellos, si lográramos que esas metas se cumplan, estamos seguros que viviríamos en una América muy diferente y en un planeta donde viviríamos mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, soy Waldistrudis Hurtado. Es como una recomendación general dentro de todos los temas que hemos trabajado, y es la inclusión del tema de democracia y gobernabilidad. Yo creo que es fundamental el tema de gobernabilidad, porque cómo creamos o cómo los países crean las condiciones pertinentes para fortalecer instituciones políticas que generen políticas públicas para el ejercicio de derechos. Entonces, si no incluimos ese tema de gobernabilidad como dentro de una plataforma permanente, no podemos fortalecer todas las acciones democráticas y todas las acciones que se requieren para poder disminuir la pobreza, reducir el riesgo, en fin, todas las temáticas que estamos trabajando precisamente en este foro. Por aquí, usted, señora Quintero, por favor. Sí, antes que nada pedir disculpas porque tuve que retirarme por un tema de salud hoy a la mañana y no pude participar como quería en la Comisión de Seguridad. En relación a la propuesta, y bien concreta, como decía Carlos Ponce, de que llevemos puntos claros, que sean contundentes, me gustaría sumarme a la propuesta del señor que hizo el tema sobre ombudsman regionales, pero teniendo en cuenta de que sea la sociedad civil quien proponga estos ombudsman, hombres o mujeres, sea la sociedad civil quien le presente al Estado el candidato. Creo que eso debería estar bien claro, porque si hablamos que no corresponda al gobierno y que va a generar muchos problemas. Si la sociedad civil se junta y propone un candidato o una candidata, deberían ser entre ellos quienes sean los candidatos, valga la redundancia. Algo que me quedó hoy pendiente, que hablé sobre el tema de las mujeres privadas de libertad. Tendríamos que tener en cuenta también que los gobiernos, los estados, tengan y generen políticas de inserción social y laboral al momento de que el liberado salga a la calle. Cuando un recluso o una reclusa se retira del centro, se encuentra totalmente vulnerable, no tiene cómo sobrevivir, y creo que los estados tienen la obligación de generar propuestas de trabajo y de reinserción social. Es un tema de seguridad ciudadana y creo que lo tenemos que tener en cuenta. Me faltó presentarme, soy Rosa Quintana, Red Latinoamericana y de la Democracia del Caribe. Muchas gracias. Aquí adelante, por favor. Muy buenas tardes, soy la licenciada Marlene Gillette Ibern del Centro Guadalupe, Vida y Familia de Puerto Rico. Entre los derechos humanos fundamentales que han quedado fuera, y respetuosamente los someto, es el derecho a la vida del concebido, desde la concepción hasta la muerte natural. Entiendo que está la preocupación por las situaciones en que la mujer se encuentra ante un embarazo inesperado, peligroso físicamente, pero entiendo que hay normas y políticas públicas que se pueden desarrollar
para que a ella se le pueda atender debidamente, porque el dolor que le queda a ella después de un aborto puede ser emocional y física, y es emocional permanente, y puede ser hasta un dolor o un daño físico en algunos casos. No tengan duda alguna de que como mujer estoy consciente de las situaciones en que se encuentra la mujer ante un embarazo inesperado, pero creo que hay soluciones que se pueden atender, poder ayudar al padre en esas situaciones que también puede quedar vulnerado, a la madre y al mismo niño se le puede ayudar también. Muchísimas gracias. Gracias. El señor atrás, por favor. Buenas tardes. Quisiéramos hacer un par de aportes a la reunión y la sesión que nos corresponde para llevar ponencias a los señores presidentes de los estados, y consideramos que es pertinente que los organismos de la sociedad civil trabajen con un criterio de mayor integración. Precisamente nuestra organización es la Fundación para la Integración de las Organizaciones No Gubernamentales, Fundación Integrar ONG. Y dentro del objeto social y la razón de ser de nuestra entidad es precisamente propiciar las alianzas estratégicas y el trabajo mancomunado de las organizaciones de la sociedad civil, de modo que el esfuerzo mancomunado permita maximizar resultados. Así que dos aportes buenos que queremos hacer. Uno de ellos es que las entidades aquí representadas que no tengan sus datos en nuestra base, que tenemos el primer directorio interamericano de organismos de la sociedad civil, nos permitan conocer o actualizar la información. Porque muchas veces trabajamos aislados y creyéndonos llaneros solitarios, creemos tener la verdad revelada o el esfuerzo que no siempre alcanza a ser productivo, precisamente porque los otros compañeros de trabajo de lucha en otros frentes de acción, en otros países, en otros lugares no nos conocen. Entonces la integración es determinante. Lo otro es un aporte en un diplomado de oratoria que queremos ofrecerle de cortesía por valor de $1,000 a cada uno de los asistentes a este evento, sin pagar un centavo y sin ánimo propagandístico. Creemos que será un aporte bien importante para que a la hora de expresar las ideas tengamos asertividad y precisión al hacerlo. Simplemente nos contactan en nuestra página web fundacionintegrarong.org para tener acceso a ese par de cortesías. Muy amable. Intervención aquí y después sí pasaríamos a ver cuáles van a ser las personas que van a representar a los grupos en el diálogo mañana. Aiza Arma, Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. En la misma línea de la petición de hablar sobre democracia y gobernabilidad, sabemos que venimos a estas cumbres a repiquetar nuestra voz, que no es un trabajo que se acaba en 2 días, que es un trabajo continuo, complejo, repetitivo. Hemos realizado una carta a la Red Latinoamericana y del Caribe junto con Freedom House, una carta abierta al presidente Santos y a los líderes de América para pedirle que el tema de democracia, el tema de los respeto a los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, debe ser un tema permanente y transversal en todas las cumbres y asambleas de la OEA, de la ONU y de todas las organizaciones de la cumbre iberoamericana donde se reúnan los mandatarios a hablar de los derechos de los ciudadanos. Esta carta está en este momento firmada por 140 organizaciones y está aumentando, pues cada minuto tenemos 2 organizaciones más en todo el hemisferio firmando esta carta muy respetuosa, donde simplemente estamos pidiendo que la inclusión del tema de democracia y gobernabilidad debe hacerse como un leitmotiv en todas las cumbres y en todas las reuniones donde los presidentes hablen de los derechos de los ciudadanos. Las vamos a pasar para que las lean, pero es una carta que va a ser digital y se va a entregar mañana, y todo aquel que quiera adherirse a organización a la carta, por favor, pásenos un papelito aquí a la mesa de la Red Latinoamericana para incluirlos en esta carta. Muchas gracias y felicitaciones por este evento tan organizado, tan ordenado
y tan democrático.